Y esto es Diálogo Abierto. Como todos los días tenemos invitados interesantes tratando temas interesantes que nos compete a la ciudadanía. Y el día de hoy no es la excepción, nos acompaña Fernando Mantilla, asesor de la presidencia de la Federación de Ligas de Quito, con quien vamos a conversar algo que creo que a todos nos interesa, los espacios deportivos y espacios sociales. Fernando, muy buenos días. Mi estimado Ronald, muy buenos días a todos los que se encuentran conectados en este gran canal. En realidad, primeramente, Ronald, muchas gracias por la invitación. Sí, en realidad es un placer estar acá, poder acompañar y más que todo conversar, ¿no? Acerca de temas bastante importantes en realidad. Tú sabes lo que es el deporte, deporte barrial, en realidad mucho tiene que ver ahora con toda la juventud, con todas las personas que practicamos este gran deporte y bueno, hacer una conversación y algo bastante ameno acá. Bueno, cuéntanos un poquito de tu experiencia. ¿Cómo es eso de ser asesor de algo que prácticamente es nacional? Porque vemos ligas barriales en todo lado. Entonces, esto es como un comité de seguridad, como un comité barrial, lo vemos en toda parte. ¿Cómo es esta experiencia de ser un asesor dentro de estos espacios deportivos y sociales? Sí, bueno, en realidad te diré que primero un agradecimiento muy especial al presidente de Federación de Ligas, Carlos Gordón, el doctor Carlos Gordón, quien tuvo la confianza, por supuesto, de ponerme en este cargo y más que todo para poder darle un apoyo, un soporte, ¿no? En realidad, tú sabes que manejar una de las matrices más grandes, no únicamente del Ecuador, de acá de Quito, sino en realidad de Sudamérica, es una de las matrices más grandes. Nosotros contamos con alrededor de 120 ligas que son federadas a nuestra matriz, que son filiales a nuestra matriz, y en realidad estamos hablando de casi un medio millón de deportistas que están dentro de esta matriz. En realidad, bueno, ser asesor, como te diré que es una responsabilidad bastante grande, por supuesto siempre a la cabeza de Carlos como presidente, pero bueno, mi aporte, más que todo mi conocimiento, ya pasé por algunas dirigencias como presidente de Liga La Floresta, estuve como coordinador también, entonces eso también me ha dado el impulso y más que todo la confianza para que Carlos me tome en cuenta en este puesto y poder ayudar, ¿no? O ayudar en esta labor que es bastante importante, lo que es la Federación de Ligas. Vamos desde el inicio. Algo que existe mucho en los barrios es el deporte de fin de semana y desde ahí se han creado las ligas barriales. Por supuesto. Para muchos es un tema de corrupción porque viven enquistados en muchos sitios presidentes por más de 15, 16 años. Yo vivo en Colinas del Norte y ahí hay un presidente que desde que yo llegué al barrio sigue siendo presidente de la liga barrial del barrio. Claro. Entonces, ¿cómo funcionan estos procesos y cómo se integran a una federación de ligas? Porque me acabas de decir que hay las federadas y Sí, las... hay ligas federadas y hay ligas que son independientes. exactamente, y las independientes. Así es. Entonces, ¿cómo funcionan estos procesos para que, bueno, para nosotros y para que toda la ciudadanía que no está vinculada al deporte también se entere cómo son estos procesos? Lo que tendremos que comenzar primero es las ligas federadas, lógicamente, todas las ligas barriales, en realidad todas, totalmente todas, deben tener primero ser entes jurídicos, ¿no? Deben estar con sus papeles al día. Obviamente esto tú ¿Dónde realizas se todo registran? ¿Dónde en sacan el los Ministerio papeles? del Deporte. Ministerio Sí, de el Deporte. Ministerio del Deporte es el ente que te regula, La te Secretaría de regula. Deporte no funciona ahí. La Secretaría de Deporte obviamente llega a otro tipo de trabajo, ¿no? Todo lo que es registros de, de estatutos de una liga, registros de directorio de las ligas, todo esto compete únicamente al Ministerio del Deporte. Entonces, lógicamente, teniendo en cuenta que Federación de Ligas, un ente, por supuesto, como te volví a decir, bastante grande, una matriz bastante grande, en realidad, en finalidad sería muy bueno que todas las ligas de todo el cantón estén dentro de nosotros. Por supuesto, hay inconvenientes en algunas ligas que tal vez por tipo de infraestructura, no, tú sabes, no todas las ligas tienen exactamente la misma Ni los infraestructura, espacios tampoco. espacios exactamente, a pesar que todos
municipio o ellos entregan también los permisos de usos de suelo. Entonces, que no son directamente dueños de estos espacios. Entonces, únicamente las ligas que hacen es administrar los espacios, obviamente para poder y hacer su autogestión directamente para poder ellos generar ingresos, para poder seguir creciendo como liga. ¿Cómo es el formato para poder ser una liga registrada? ¿Cuáles son los pasos o los procesos que se tienen que realizar? Ya, verás, te diré que no es muy difícil en realidad. Lo único que tú necesitas como liga es tener tus estatutos, ser un ente jurídico, como te repito, eso lo haces mediante el Ministerio de Deportes. por supuesto, y tener un registro de directorio. Tú haces obviamente el registro de directorio, lo haces directamente igual en el Ministerio del Deporte. Una de las preguntas que tú me habías comentado antes, en realidad, que creo que nos saltamos un poquito, es acerca de esto de que hay muchos presidentes que son perennes en las ligas, ¿no? Bueno, en realidad... Igual que los dirigentes barriales, pasa lo mismo. Bueno, o sea, hay muchos una que cosa, son- lo que tú sabes que tal vez los que tenemos, por ejemplo, tenemos equipos en las ligas, vamos a pasar siempre involucrados directamente en el tema, ¿no? Pero Claro. ya entonces ya es como dirigente directamente, o aún más, como presidente. Antes, por supuesto, antes de que salgan las reformas para la ley del deporte, todo, había presidentes que se quedaban 15, 17, 20 años en el puesto. y nadie les sacaba, por supuesto. No, y no los han sacado todavía. Vemos Bueno. en algunos sitios que todavía siguen ahí. Bueno, ahí puede, sí hay casos todavía exactamente, pero hay que entender que eso también ya depende directamente de cómo manejen las ligas. Tú en la ley del deporte está claramente que cada presidente o cada dirigente no puede tener más de 2 periodos. Estamos hablando de únicamente 8 años y ya tiene que salir. Esperar un nuevo periodo si es que quiere volver a ingresar. Por ejemplo, ese fue mi caso, ¿no? Yo estuve desde el 2016 hasta el 2020 como coordinador Ya. y en el 2020 fui elegido como presidente hasta el 2024, entonces ya no pude obviamente reelegirme y por supuesto ahora está una nueva directiva en Liga La Floresta. O sea, de aquí ya no podrías volver a pronunciarte como algún parte de alguna dirigencia. Como liga, en este momento, como te digo, ya está la nueva directiva, hay que esperar que pasen los 4 años, Y de ahí que sí un nuevo podrías periodo volver. y lógicamente puedes volver a... O sea, no, puedes decir, o sea, a ver, lo que quiero entender y para entenderlo bien, o sea, tú puedes ejercer 8 años o 4 años y después esperar que otros tomen la directiva y de ahí sí puedes volver a postularse, o sea, no puede ser seguido. Ah, ya, pero sí puedes volver a postularte. Tienes tus 4 años de descanso, digámoslo así, y de ahí tienes toda la potestad y el derecho para volver a ser elegido. Claro, si porque hay deseas. dirigentes que son muy buenos, pero, o sea, y hay dirigentes que merecen seguir estando en los puestos porque en general de economía han ayudado a los sitios, a los barrios, a las ligas, pero hay dirigentes que prácticamente se han lucrado, o sea, hay las dos caras de la moneda. Por supuesto, eso es bastante entendible. Tú sabes que más que todo cuando se maneja, por ejemplo, una liga barrial, y claro, como te decía, también depende, ¿no? El tipo de infraestructura, todo eso. ¿Por qué? Porque para algunas, hay que pensar que las ligas son entes sin fines de lucro, ¿no? Totalmente. Entre Totalmente. comillas, pero siempre han sacado lucro. O sea, les cobran a todos. Como lucro, no. Lo que tú haces es una autogestión, lógicamente, para poder trabajar y poder crecer como liga. Sí, porque infraestructura, lógicamente, si tú esperas que el municipio te dé, tú sabes cómo es la parte Sí. es bastante largo. Entonces, O sea, eso es como una fundación, entre es fundación sin fines de lucro, pero vemos dirigentes que cobran horrendos sueldos, solo de estando ahí, al igual que una fundación. yo no he sabido de personas o en ligas que cobren sueldos. Dirigentes, sí. O sea, de dirigentes que han estado y que Que tienen han más... cobrado, por ejemplo, en mi caso, de nosotros que hemos estado en nuestra liga, yo personalmente por lo que conozco, nunca se ha cobrado absolutamente nada de sueldos. Es más, por ejemplo, en la Liga de la Floresta no se cobran ni entradas, no son ingresos. Que Que en otras ligas sí se cobra normalmente. siempre he tenido en la cabeza eso, que si tú vas un fin de semana, se supone que vas a divertirte, a pasar con tu familia, a hacer deporte, a hacer lo que más te gusta, pero el problema es cuando ya comienzan con cobrarte, Con ¿no? que te cobran y te cobran por cada cosa. Al mismo jugador les cobran cada cosa. Yo, como te decía, yo vivo en Colinas del Norte y conozco porque, a ver, allá no tenemos espacios verdes. Allá lo que se apropiaron es de un espacio que es una carretera, que está hecha el trazado vial, que pasa por ahí una carretera, y utilizan ese espacio como liga barrial, como cancha.
hasta que la carretera se dé, no sé cuándo se dé, pero ya vemos que han construido ya casitas, ya están hechos, o sea, ya hay una construcción alrededor de eso que en teoría no se debería hacer, pero ya está, que ya está. Pero vemos que alrededor de eso también un dirigente que permaneció 10 años, que entró sin nada, hoy tiene más cosas que antes, y la peor cosa es que él no tiene un trabajo. Entonces, ¿cómo ves? Ahí es cuando dices, ¿cómo es que uno trabajando tanto y haciendo dobles cosas no tiene cosas y ellos tienen más cosas solamente con haberse puesto a la dirigencia? Es que eso sí es un punto bastante meditarlo, ¿no? En realidad, yo creo que la mayoría de dirigentes que hemos ingresado como cargos en lo que es la dirigencia de una liga barrial, primero, por supuesto, yo creo que tú no vas allá para vivir de la liga, ¿no? Se supone que tú haces un trabajo porque sientes de corazón, lo haces desinteresadamente. Gracias a Dios, bueno, yo sí tengo mi trabajo y de eso, en realidad de eso vivo, ¿no? Tengo más de 25 años con mi negocio, O, entonces, gracias a o- Dios de eso vivo. o sea, eso te da para no estar viviendo del otro, de la liga. Por supuesto. Porque es que ahí es cuando vemos que, o sea, alguien está haciéndolo bien, porque tienes tu trabajo, generas tus ingresos, pero cuando vemos que alguien solo vive de la liga es como que, ¿y cómo tiene más cosas? Claro, o sea, y uno que trabaja dice, no tengo eso, no me alcanza. Claro, eso te digo, eso sí depende muchísimo, también depende de la persona. Por supuesto, yo creo que si hay personas que van con el afán de vivir, de sacar su tajada, digámoslo así, de estos entes, de estas instituciones, por supuesto que están haciendo un mal trabajo. Y tú sabes que esos trabajos en realidad en un rato caen. Sí, yo creo que el manifiesto aquí sería únicamente que las personas que van a ser dirigentes, que quieren ser dirigentes, y que es más, que ya tienen una vida recorrida en todo lo que es como dirigencia deportiva, por supuesto, todo se hace de corazón. Es, por ejemplo, ahora acá en Federación de Ligas, es un ente ya mucho más grande, es una matriz. Y hay mucha gente que sí dice, oye, ¿y cuánto les pagan ahí de sueldo? ¿Cómo viven? ¿De qué viven? Es exactamente lo mismo que tú haces en una liga barrial, pero ahora con una responsabilidad más grande, porque ya estamos hablando que estás manejando otra cantidad de ligas. Entonces, todos los que conformamos la directiva de Federación de Ligas, en realidad un grupo bastante chévere, como siempre vuelvo, repito, en la cabeza el doctor Carlos Gordón, en realidad que todo el trabajo que se hace es únicamente porque uno quiere servir. Yo creo que uno se nace para eso, ¿no? Para servir, y más que todo cuando te gusta. Porque si no te gusta, si haces las cosas obligadas, es preferible mejor no hacerlas. Sí, yo siempre me... Como algunos que están en algunos puestos burocráticos que van solo por el mensual y les vale un poco un pepino lo que tengan que hacer. Y es más, hasta van, y tú sabes, no tienen hasta ni conocimiento de lo que están haciendo. Van por el sueldo. Únicamente ingresaron, o ingresaron por suerte, o por una buena palanca, tienen su buen padrino, pudieron ingresar, lógicamente, pero yo creo que eso para mí no es una vida, ¿no? Yo creo que tú cuando haces algo que disfrutas, ya no lo tomas ni tanto como un trabajo, sino como un hobby. O sea, eso es lo bonito, ¿no? A pesar de que te pagan en un trabajo, pero lo estás disfrutando. No ir a hacer Sí, efectivamente. una cosa totalmente diferente. Ahora, ¿cómo hacen las ligas o cómo deberían hacer las ligas para adquirir estos espacios en comodato? ¿Cuáles serían las directrices que les podrías dar? Ya, mira, bueno, en ese punto tú sabes, lógicamente hay bastantes ligas que ya se les ha terminado, en algunos casos los comodatos, en otros los permisos de usos de suelo. Por supuesto que esto se lo trabaja directamente con el municipio encargado de sus predios, únicamente te otorgan los permisos para que tú administres, ¿sí? En realidad hemos tenido unas mesas de trabajo donde se está tratando, ¿no?, de ver de alguna manera para que esta parte de todo lo que es los usos de suelos y comodatos no sean tan burocráticos. En realidad son trámites muy largos. Por ejemplo, un comodato te daban antes a 50 años. Entonces tú tranquilamente en 50 años podías hacer maravillas. Pero ahora se están eliminando los comodatos, se están vendiendo los permisos de usos de suelo, lógicamente ya con un periodo ya más pequeño, te dan 5 a 10 años aproximadamente, obviamente después tienes que ir tratando de renovar. Pero ahí en realidad como pasos directamente, tú sabes, tienes un predio, tienes que coger, conversar con las personas del municipio, darles tu proyecto, tienes proyecto, una liga. La mayoría de ligas, tú sabes, ya están conformadas. El único problema es que las ligas
no lo toman muy en serio lo que es hacerse jurídicos. Y ese es uno de los primeros puntos que te exige el municipio para poderte ayudar con los permisos. Que tienes que ser jurídico. Hay mucha gente, ¿por qué no se hacen jurídicos? ¿Por qué las ligas no se hacen jurídicos? Justamente por el punto que estábamos conversando. Que quieren quedarse mucho tiempo. Exactamente los mismos dicen, no le voy a hacer jurídico, a mí no hay quien me moleste. Y yo me quedo mucho tiempo, el tiempo que yo quiera en la dirigencia. Eso es lo que hay que cambiar. Ahí también tenemos un tema y que me gustaría tratarlo, aprovechando el tema. ¿Qué es lo que está pasando cuando vemos que hay espacios deportivos, hay canchas, y le dan a una liga y la liga se hace dueña del espacio, te empieza a poner puertas, te pone candados y solo lo ocupan para la liga? Que es lo que nos ha pasado acá en este espacio de acá arriba, y literalmente deja de ser un espacio social o de encuentro deportivo porque ya le dicen, no, es que esto solamente es para la liga porque la liga lo tiene. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Eso también ha generado bastante inconformidad en los barrios y más que todo ha generado como una división en el mismo barrio, porque el uno se cree deportista y solo los futbolistas pueden utilizarlo y los que practican otro tipo de deportes o los que salen un fin de semana a entretenerse, a estar echados en el parque con sus hijos, no lo pueden ocupar. Sí, es que mira, Ronald, yo creo que también sí hay un pequeño inconveniente. ¿En cuál sentido? Se supone que las ligas, a pesar de que te den los comodatos, a pesar de que te den los usos, para mi forma de pensar, no creo que son públicos. ¿Sí? No puedes tener las puertas abiertas todos los días para que las personas entran, salen. ¿En qué sentido? Porque las ligas, lógicamente, tú tienes un directorio, las personas están trabajando, están adecuando, están haciendo autogestión para tratar de, en la misma infraestructura, seguir creciendo. Entonces, si tú lo haces de una manera pública, porque yo sí he tenido bastantes inconvenientes en ese sentido cuando estaba de presidente, yo me decía, pero señores, aquí podemos entrar cualquier persona, esto es del municipio. Es del pueblo, en teoría. Pero estamos hablando de un predio. Pero en realidad las instalaciones, lógicamente, se las fue haciendo nosotros con la autogestión. Entonces, si tú no cuidas y tú lo haces público, mírate, te voy a dar un ejemplo, Ronald. Nosotros en nuestra cancha, en la parte de atrás, se habían hecho una pequeña tribuna, ¿sí? Y eso no está dentro del cerramiento de nosotros como liga, pero igual se supone que es para las personas que vayan. ¿Qué pasó? Había mucha gente en las noches que iban a libar, iban a fumar, iban a hacer otro tipo de cosas que en realidad eso dañaba también la imagen. Entonces, por ese punto es lo que yo te digo. O sea, hay que también tratar de, lógicamente, separar las cosas. O sea, puede ser público en el sentido que sea un predio del municipio, pero eso no da para que puedan entrar. Ahora, ¿cómo hacemos que los parques sean utilizados por las personas del barrio cuando tenemos una liga barrial que se apropia de los espacios o que le dan en comodato? O sea, ¿cómo hacemos que funcionen conjuntamente? Porque no podemos dividirlo. O sea, o es mío o es de ustedes. Hay una cosa, bueno, tú mismo estás diciendo parques. La liga no es un parque. Pero la mayoría de estadios, la canchas, mayoría de canchas están dentro de un parque. En el caso, bueno, en el caso de los barrios. Lógicamente tenemos que hablar en global, no podemos personalizar únicamente con una sola liga. La mayoría. Verás, el otro día yo recuerdo, me fui por la parte del sur, me parece que se llamaba la Liga Futbolista del Sur, una parte de arriba, una liga muy pequeña. Pero igual, son ligas que, por ejemplo, no tienen cerramientos. ¿Sí? Son ligas totalmente abiertas. Ahí se te hace un poco más... Más cerca el micrófono. Ahí se te hace un poco más complicado el manejar y cuidar esto. Cuando son abiertas, por supuesto, ¿cómo prohíbes a las personas que ingresen? Difícil. Aparte que no tienes guardias, no tienes conserjes. Y no hay plata para estar pagando guardias. Por supuesto. No, si no tienes para hacer un cerramiento, imagínate peor para pagar guardias. Entonces, todo también influye, todo depende, ¿no? El tipo de liga. Te voy a poner unos ejemplos. Tenemos la cancha de Chimbacalle, el parque lineal de Chimbacalle, donde es el parque y tenemos el estadio al final al lado del centro de salud, al lado de Correos del Ecuador. Entonces, esa parte se cerró por un tiempo y le prohibieron el ingreso, y teniendo el parque de ahí.
Entonces teníamos ese tema. Tenemos acá en Cotocollao dos parques que están justo en la parada de buses y ¿Ya? es un parque grande, pero el estadio está en el medio y está todo cercado. Bueno, lógicamente ahí sí, ya la parte territorial, lógicamente, Entonces, o sea, ya complica, ¿no? claro. Sí, por supuesto que ya complica. Lógicamente, no todas las ligas tienen Ahí, están bueno, en es esa decir, parte el de la así. tola vuelta es solamente el estadio dentro, no tienes nada más. Exactamente, eso te digo, o sea, sí influye mucho eso, sí influye bastante la parte territorial Entonces, de cómo esté pero, ubicada pero eso también la está liga. generando un divorcio entre el deportista o la liga barrial y el dirigente barrial. No genera un divorcio. ¿Sabes qué bastante? Más que todo, eh, yo creo que se ha estigmatizado a lo que son las ligas reales, en el sentido que tú sabes, ¿no? Claro, los fines de semana no van solo a jugar, sino es la tomadera, bueno, un poco de cosas. Y eso sí ha traído un poco de inconvenientes, lógicamente, con la comunidad en general. Uno de los trabajos, por supuesto, que nosotros como federación y lo que hemos estado directamente como ligas es tratar de que haya un buen entendimiento y una buena relación de lo que es ligas barriales con la comunidad, con el barrio en general. ¿En qué sentido? Se ha hecho, igual se ha tratado, lógicamente, no en todo, yo sé que no en todas las ligas, pero en las que tengo conocimiento, se trata de hacer eventos sociales, eventos culturales, eventos de salud. ¿Para qué? Para que la comunidad también ya se vaya un poco más apegando. No tengan únicamente eso en la cabeza, que dicen, no, solo vienen para el fin de semana, y esto es totalmente un desastre. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Primero hay que cambiar la mentalidad. O sea, desde ahí tenemos que comenzar. Hay que cambiar totalmente la mentalidad porque hay muchas personas que son bastante cerradas, que, vuelvo y repito, te estigmatizan a las ligas como que fuera lo peor. Es un ancla. Sí, como tú dices eso, hay un dicho que dicen, las ligas barriales generan alcohólicos anónimos. Bebes porque ganas, bebes porque pierdes y si no te convocan, llegas para Igual. beber. Entonces, o Así sea, supuestamente. hay un dicho que es muy común en los barrios, o sea, por eso también está un poco estigmatizado, porque es el deportista del fin de semana, o sea, te pasas toda la semana trabajando y el fin de semana te vas, entre comillas, a hacer deporte y terminas ebrio 2, 3 de la mañana llegando a la casa. Por supuesto, eso te digo, o sea, lastimosamente este hecho es así, ¿no? Tú sabes que para muchas personas, personas que trabajan de lunes a viernes, el único momento como para poder desestresarse es ir a una liga y jugar su fútbol, estar con unos amigos, conversar. Pero por supuesto que sí se ha manejado también de otra manera que no es la correcta, que cabe recalcar que ahora dentro de los permisos de esto, de los usos de suelos, está bastante claro, unas cláusulas donde dice que está prohibido totalmente el consumo de... De- Eso es lo que se dice, pero hay que ser claros. Por Sí, supuesto que se venden cervezas dentro de algunas ligas, no en todas. De hecho, la Liga de Barrial de la Quito Norte, creo que Eduardo Páez es el presidente, no recuerdo quién, ahí es prohibido beber a 100 metros a la redonda. No te permiten que llegues con, ni con nada de bebidas alcohólicas alrededor, de alrededor, peor aún adentro. adentro. Eso te digo, bueno, lógicamente toda medida depende de cada dirigente, ¿no? Cómo lo maneje, cómo maneje cómo se maneje su liga. Aquí hay muchos factores. Por ejemplo, hay ligas que tienen por ejemplo, sus bares. ¿Sus bares de qué viven? De lo que venden lógicamente sus cervezas, venden su comida. Y te diré que La lo que más cerveza se no. vende es la cerveza que la comida. En todo lado. En Eso sí, todo lado se vende más la cerveza que se con vende la más la comida. cerveza que la comida. Eso también ellos sacan para pagar sus arriendos, porque tampoco es gratis, ¿no? Entonces, eso te digo, o sea, sí falta un poco, lógicamente, de cultura, porque de que hay excesos, ¿sí? Eso ahí es Ahora, reconocible en todo lado. Ahora, bueno, el tema del día de hoy es ligas barriales y los espacios deportivos y sociales. ¿Cómo se pueden hacer? Recuerden que este programa lo pueden ver cuantas veces deseen en el canal de YouTube. También les invitamos a las asociaciones, organizaciones, fundaciones que quieran generar su medio digital o su programa online, escríbanos a Ayu Comunicaciones para de esta manera poderles guiar y asesorar en cómo crear su programa digital o su propia radio online. También les recordamos que el día 1 de abril, el 1 de mayo, se va a hacer el reconocimiento a los medios digitales de Riobamba por sus festividades y organizaciones sociales.
esto lo está organizando la Asamblea Nacional por medio de su presidente, entonces del segundo presidente, vicepresidente de la Asamblea, Egner Recalde. Así que les recordamos que esto se va a realizar en la Asamblea el jueves 1 de mayo, perdón. Para continuar esto, ¿cómo podemos hacer para que los espacios deportivos también sean espacios sociales? ¿O cuál es la implementación que ha hecho o qué es lo que ha generado ya la Federación de Ligas de Quito? Federación de Ligas, lógicamente tenemos proyectos, ¿sí?, en los cuales decía queremos involucrar más a la comunidad, ¿sí?, tratar de, lógicamente, en los espacios. Bueno, nosotros como federación tenemos nuestra cancha en el norte, el que comúnmente se dice el Hueco, el estadio Erdoiza León. En realidad, nosotros ahí también hemos hecho eventos, se hace eventos, por supuesto, sociales, se ha hecho agasajos navideños, otro tipo de eventos, en el cual nosotros también queremos que la comunidad esté con nosotros. En realidad, para que una liga barrial, vuelvo y repito, todo depende de la dirigencia. Si no tienes una dirigencia con una mente abierta, que quiera obviamente involucrar ya directamente a la comunidad, no únicamente los deportistas, porque yo creo que una liga no hace únicamente los deportistas, sino Bueno, y tomemos en cuenta que en la mayoría de ligas variables son futbolistas, o sea, no es que hay otro tipo de deportes. ¿Sabes qué? Bueno, normalmente la mayoría de fútbol, ¿no es cierto? Está cerrado únicamente en fútbol. Pero, por ejemplo, eso es lo que nosotros como federación damos ese tip, digamos, ese plus diferente. Que ya estamos, lógicamente, nosotros tenemos otro tipo de actividad. Ya no únicamente solo fútbol. Tenemos vóley, tenemos básquet, tenemos ping-pong, ajedrez. Tratamos de diversificar los deportes, porque nosotros no nos podemos cerrar únicamente en lo que es fútbol. Exactamente. Hoy uno de los deportes que está creciendo es bastante es el béisbol y el rugby en Ecuador. Y prácticamente en Quito ya en rugby existen 240 equipos que entraron a campeonatos internacionales y en béisbol están alrededor de 1000 equipos. Entonces se está diversificando bastante el tema de otras áreas deportivas que no se las estaba tomando en cuenta. Por supuesto, son deportes bastante interesantes, pero hay que ser bastante realistas, Ronald. Esos deportes de aquí en realidad habrá gente que le gusta, pero no creo que se pueda hacer como una disciplina oficial, ¿no? O sea, sería el éxito, por supuesto, sería el éxito. Porque también cabe recalcar que necesitas espacios. Yo me acuerdo que cuando estaba de presidente en la Floresta, me fueron a alquilar a mí la cancha porque querían entrenar rugby, ¿sí? Entonces, obviamente, nuestra cancha tenía tal vez las dimensiones, todo eso, pero tenían que hacer otro tipo de modificaciones para poder practicar este deporte. Y aparte de eso, hasta los mismos de indumentaria, los zapatos. Depende del tipo, eso puede dañar el suelo, afectar el piso. No, tampoco no podía yo arriesgarme por tratar de diversificar. Para mí sería el éxito, ¿no?, de diversificar lo que es disciplinas, tener más deportes y ayudar, lógicamente, a estas actividades, a estas disciplinas. Pero, ¿a cambio de qué? De que se dañe. Y obviamente tendría que haber un rédito para poder arreglar todo eso. Mantenimiento, por supuesto, Claro, porque tienes que mantener este tipo de cosas. Entonces, sí es un poco complicado en realidad, este tipo de deportes que en realidad yo digo, sería magnífico. Ojo, yo creo que ahí sí debería entrar más, yo creo que el Ministerio de Deporte, ¿no? El Ministerio de Deporte, coger y difundir este tipo de actividades, ayudar, apoyar. Entonces, yo creo que son los entes directos y los entes especificados que tienen que ser los entes competentes. Directamente los que tienen que trabajar en este punto. Bueno, nos desviamos un poquito porque lo generamos como más áreas deportivas, pero me iba al tema de cómo hacerlo áreas sociales, porque también debería ser, no, o sea, yo pienso que los estadios no solamente son en los encuentros deportivos, también pueden ser los encuentros artísticos, culturales, sociales, como las brigadas médicas, varias cosas más. Y de esta manera pensaría yo que ya no habría este divorcio, porque sí vemos que en los barrios todos tenemos un familiar deportista. Siempre. Todos tenemos. Pero vemos que no me llevo con el dirigente barrial porque me cierra el parque. O sea, no me llevo con la liga independientemente de que si mi familiar es deportista de fin de semana o no. No me llevo porque me cierran el parque y no me dejan a mí pasarla. Sí, es totalmente entendible, Ronald. Te decía y te repito, sí depende mucho,
El dirigente si no da esa apertura a la comunidad. Por ejemplo, bueno, es feo hablar de uno, ¿no? Pero realmente yo te digo porque yo ya lo trabajé. Es un cambio que nosotros, por ejemplo, lo dimos totalmente. Cuando yo comencé, lógicamente, a hacer este tipo de servicio social, brigadas de salud, por ejemplo, cuando ocurrió lo del incendio, que no fue hace mucho, no me acuerdo en qué mes en la Bellavista. fue exactamente. No, de los incendios que hubo en Guápulo. Ay, ¿Sí? tú estás en la floresta, Exacto. ¿cierto? Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Lógicamente ayudamos a todo lo que estuvieron los bomberos, policías, escuadrones, dimos la apertura de nuestro salón para que tengan ahí y hagan, recojan todo lo que son víveres, ropa, para poder ayudar a la gente. Sí, entonces nosotros sí pudimos involucrarnos en ese sentido. Entonces, pero eso depende muchísimo del dirigente, porque hay presidentes, eso sí te lo puedo, y te lo puedo decir, bastante cerrados, que dicen, no, aquí únicamente fútbol, se acabó, no quiero saber nada más, aquí únicamente lo que tienen que venir es a jugar fútbol, nos vemos el fin de semana, y listo. Eso ¿Y en qué se ocupa el resto de la semana? Cambiar ese chip a las personas es bastante complicado, porque son personas que lógicamente tienen en la cabeza que no, que únicamente tienen que ir a hacer deportes. Entonces, por ejemplo, y ahí sí influye bastante lo que te decía también, la infraestructura. ¿Por qué? Porque hay ligas que tienen, por ejemplo, salones, que alquilan los salones, ¿sí? Quieren hacer, por ejemplo, nosotros habíamos hecho bastantes brigadas con consejos provinciales, con municipio, que lógicamente como tú tienes la infraestructura, puedes coger y prestar y dar lógicamente esa ayuda y esa colaboración a toda la comunidad totalmente gratis, ¿no? Porque las brigadas son totalmente gratis, no Dependen, hay brigadas privadas que los hacen. Privadas, O sea, depende, hay de todo. Pero hay brigadas privadas que son gratuitas, igual, que como los hacen empresas y todo. Todo depende de quién lo realice o quién lo organice, porque hay brigadas públicas que y sí te han cobrado hasta el ingreso de $1, $2, que son públicas, pero al final te cobran. Claro, eso te digo, bueno, esa no sería la idea, ¿no? No sería la idea, sino que sea totalmente gratis, es una ayuda. O sea, bueno, yo le vería del otro lado, que sea sostenible, porque al final del día, si prestas un espacio, la idea es poderlo hacer crecer el espacio y que se vean mejores condiciones cada vez que lo vayan utilizando. Entonces, yo pensaría que siempre tiene que generarte un rédito, no para el dirigente, ¿verdad?, sino para el mismo espacio, para adecuarlo. Que obviamente... Eso te digo, tiene que ser una autogestión. Lógicamente, que esos mismos réditos, como tú dices, ingresas para hacer más obras dentro de las mismas ligas. Ahora, ¿cuáles son las metas o los objetivos que se han planteado desde la Federación de Ligas de Quito? Sí, bueno, hemos conversado, por supuesto, con el doctor Gordón, todo el directorio. Hay bastantes proyectos bastante ambiciosos, que yo sé que se los va a lograr. Y también proyectos un poco de más baja escala, pero todos son realizables. En realidad, nosotros como Federación de Ligas tenemos implementado, por supuesto, tratar de, más que todo, nuestro apoyo directamente a las ligas. Es en la parte jurídica. Ese es uno de los soportes que nosotros como federación tenemos que dar. ¿Por qué? Porque es la única manera para que ellos puedan tener obras directamente del municipio. Porque si no están jurídicamente legalizados, no tienen sus registros, absolutamente el municipio no los va a tomar en cuenta. Y tú sabes que para poner, hasta hacer, digamos, hay ligas, imagínate que no tienen ni baños. No tienen ni baños. Entonces ya son servicios básicos. Sí, eso le pasaba a la 23 de julio, la que está abajo del Hospital del Sur. Esa liga no tenía ni baños. Exactamente. Entonces, ¿qué hacían? Tienen la cancha, a lo lejos ves unos árboles y para allá se iban. Entonces, no creo que ese sea el punto. Cabe recalcar una cosa, Federación de Ligas no hace obras. ¿Sí? Eso hay que estar bastante claro. Nosotros damos la ayuda, asesoría. La asesoría, por supuesto, para que las ligas, como te repito, la parte legal, vuelvan y puedan ir a golpear en el municipio las puertas, porque ellos sí son los encargados, lógicamente, de hacer obras, ¿no es cierto? Nosotros somos el impulso, las ligas somos el canal, nosotros para poder... ¿Las ligas pueden entrar dentro del POA, del presupuesto anual participativo? A ver, el POA se supone que tienen todas las ligas, ¿sí? Pero cabe recalcar una cosa, y es bastante interesante, Ronald. Antes del POA tenían unos techos
presupuestarios bastante altos y que en realidad valían la pena realizarlos. Sí, por eso había muchos que se quedaron años en las... ahí. Por supuesto. Cabe recalcar que antes igual únicamente te daban este presupuesto anual y cada presidente lógicamente veía cómo utilizaba este dinero, ¿no?, del Estado. Pero lastimosamente año tras año se ha ido bajando ese techo presupuestario. Se ha ido bajando, se ha ido bajando. Que tanto ha llegado al punto que las ligas prefieren mejor no coger. ¿En qué sentido? Primero porque tú necesitas hacer un trámite engorroso, tienes que sacar pólizas de buen uso, que una cosa, otra cosa. Y todo eso es gasto. Entonces, para un techo presupuestario, digamos, de una liga que tiene que coger unos $800, cabe recalcar que antes cogían 17, 15 mil, 17 mil, 20 mil dólares, que era dinero que tú sí podías realizar una hora, hacer algo, ¿no es cierto? Pero ahora, digo, techos de $800, la mayoría de ligas hasta el último techo que... ¿Qué haces con $800? Aparte de esos 800, como vuelvo y repito, tienes que pagar todo lo que son notarías, tienes que pagar seguro, te quedará unos $400. Discúlpame, con $400 pagarás a secretaria, conserje, se acabó el plata. No hiciste nada. Justificas... No puedes, no tienes ni para justificar. No te Eso alcanza. te digo, o sea, no hay en realidad una forma valedera como para que la gente se estrese, porque para mí era un estrés esto ¿Por qué? Porque en realidad, cuando cogías un buen dinero, yo creo que sí podías hacer buenas obras. Pero la mayoría Es que todo se hace con recursos. Si no hay recursos, ¿cómo? pero ahí te digo, ahí tiene que ser autogestión. Todo depende de la dirigencia. Hay mucha dirigencia que espera que únicamente los entes gubernamentales te den las cosas. No, tienes que trabajar. Si tú te metes a una dirigencia de una liga, Pero vemos que la mayoría de dirigentes es eso, o sea, van y solamente es para que el Estado me dé, o sea, es la presión. Y si no me quieren dar, pues paralicemos, hagamos bulla, hagamos algo, que nos escuchen para que nos den las cosas. Porque la mayoría, o sea, nos volvimos tan perigüeños que todo tiene que darnos, porque no es que nosotros lo tenemos que gestionar. totalmente mal acostumbrados. Y lastimosamente, las mismas personas que esperan igual hasta tampoco no van a golpear las puertas, va. Esperan que esos vayan a ver qué necesita, qué necesita. Las cosas no son así, así no se trabaja. Yo he tenido, me han cogido, me han cerrado puertas en la cara, pero igual, he estado ahí hasta seguir, hasta que se pueda dar. Yo antes, bueno, en realidad con entes gubernamentales no he trabajado mucho, porque yo te digo, es bastante burocrático y bastante se alarga. Engorroso. Bastante por tiempos. Yo creo que la autogestión es lo primordial en ese sentido. Yo creo que una liga se debe manejar como una empresa. ¿Cuál sería el formato o cuáles serían los pasos? ¿En qué sentido? Eso te digo, o sea, no con fines de lucro, lógicamente, pero sí tener una autogestión, generar recursos para que sean invertidos ahí mismo, sean invertidos dentro. Por ejemplo, nosotros que hemos hecho tantos proyectos. Imagínate que el último año nosotros entregamos hasta uniformes gratis. ¿Haciendo con quién? Con empresa privada. Trabajas con empresa privada, ¿qué les interesa? Hacer publicidad, marketing. Trabajemos con ellos. ¿Pueden entrar en compensación social las ligas? ¿Por qué no? Esa es la pregunta, o sea, pueden, porque, a ver, vemos hoy empresas que andan haciendo ahorita acerramientos de parques para poner su compensación social. ¿Pueden hacerlo con las ligas? ¿Pueden aportar a las ligas? Para ¿Sabes qué? Por supuesto, eso te digo, eso por ejemplo es lo que nosotros hicimos por ejemplo, con los uniformes. ¿Sí? Lógicamente nosotros no hicimos una inversión. Digamos, el trabajo en realidad, estamos hablando de casi más o menos $20,000, que fue todo el proyecto, que lógicamente todo vino directamente de las empresas privadas. ¿A cambio de qué? Publicidad en la camiseta. Suficiente. Aparte se puso unas vallas, lógicamente también se puso vallas en el estadio, que como vuelvo y repito, a nosotros no nos quita absolutamente nada. No les afecta tampoco. Absolutamente nada. Sí, más bien ganas, te da un plus a la cancha, ¿sí? Porque también ver una malla fría, seca, sin nada, también no gusta mucho, pero ya un poco más colorido, todo ese tipo de cosas también te atrae. Y la misma empresa privada, yo creo que viendo esos avances y cuando ven que hay una liga que quiere generar este tipo de trabajos, solitas van.
Y te proponen, y te proponen, y te proponen. Todo se muestra con los resultados, con el trabajo gestionado. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Para ir cerrando un poquito este tema, ¿cuáles son los procesos que se debe realizar eh, como creador de una liga barrial, como barrio que me estoy constituyendo y hay gente que está conformándose como equipos deportivos? No, en realidad no hay una base para decirte, ¿sabes qué? O hay un formato, tienes que seguir. Como vuelvo y repito, la parte jurídica es lo primordial en cualquier institución. El equipo más pequeño que sea, tiene que estar jurídicamente legalizado. ¿Sí? Tú quieres conformar una liga, vuelvo y repito, debes tener tus estatutos, ¿sí? Tus estatutos ya aprobados por el ministerio. El espacio, yo creo que es lo primordial. Si no tienes un espacio, ¿Cómo? ¿Dónde? exactamente, ¿cómo vas a practicar? Porque tampoco no creo que sea muy, en realidad, rentable, digamos, ir a pedir un espacio en otra liga o así como para hacer una liga. O sea, no tiene forma, no hay forma. Únicamente debes tener tu espacio, por supuesto, y así como se han creado las ligas que ahora existen, con espacio y más que todo, como les repito, la parte jurídica. Es lo primordial. Ya lo que se van adheriendo los equipos directamente, lo que son equipos, los filiales, cada uno, ¿sí? Equipos pequeños, creo que estén con sus registros de directorio y eso se debería trabajar directamente. Y eso es una de las cosas que también nosotros como federación estamos trabajando en el Ministerio de Deporte, que sí cabe recalcar, que también este tipo de documentos que se saca para realizar los trámites de registros, es igual, muy largos, muy tedioso, muy, mucho papeleo. No hace mucho tuvimos una reunión con el señor ministro, en realidad estuvimos en el ministerio conversando acerca de este tema. Que qué ayuda se puede dar, porque imagínate, para sacar un registro se demoran 2, 3, 4 meses en darte un registro, ¿sí? Sí. Entonces, es un tema bastante Tedioso. aparte de tedioso, en realidad la gente por eso a veces ni prefiere sacar los registros. Dicen, no, yo no tengo tiempo para estar 2, 3 meses yendo al ministerio para que me den el registro. Entonces, lógicamente, hay personas que a veces nos dan una mano en ese sentido, ¿sí? Que nos pueden ayudar tratando de hacer este tipo de ¿cómo se llama? De papeleos, pero no es lo mismo también que estar uno al frente, ¿no? Uno como directamente como su equipo, su liga, estar ahí para tratar de sacar este tipo de papeles jurídicos que en realidad yo creo que una liga, eso es lo primordial hasta para poder tener derecho a voz y voto y poder hasta, no tanto reclamar, pero sí tener el derecho de decir al municipio que necesitamos estas obras. Ayúdenos con esto y poder involucrarte más directamente ahí. Sí, efectivamente. Bueno, el día de hoy nos acompañó Fernando Mantilla, asesor de la presidencia de la Federación de Ligas de Quito, con quien hemos tratado este tema muy interesante, los espacios deportivos y sociales. Cómo hacerlos que se vinculen más, qué es lo que está pasando. Para los que no tenían conocimiento y para los que tienen conocimiento, pues este es un segmento de información. Así que les invitamos que le den like, compartan, comenten, díganos qué les parece y si quisieran saber más acerca de esto. Y también, Fernando, ¿dónde te pueden localizar a los grupos que, como estás como asesor, dónde te pueden localizar las demás ligas que quieran, que les ayudes a hacer este tipo de cosas? Sí, justamente eso te iba a comentar, Ronald. Bueno, en realidad nosotros tenemos como federación de ligas, lógicamente nuestros correos directos que es fedeligasquito@hotmail.com y por supuesto en redes sociales también nos pueden encontrar como Federación de Ligas y también directamente en nuestras oficinas en la matriz que tenemos en la Avenida Gran Colombia. Cabe recalcar que nosotros como Federación de Ligas, nuestro trabajo, y siempre lo hemos conversado con el señor presidente, es lógicamente tratar de ayudar a todas las ligas. Muchas ligas no hacen estos trámites porque por falta de conocimiento de cómo se hacen todo este tipo de trabajos. Totalmente la apertura para que todos los dirigentes de las ligas, dirigentes de los equipos, filiales,
cada liga que no tengan sus registros se acerquen directamente a federación. O en este caso pueden hablar directamente conmigo. Tenemos también otras personas como nuestra gran amiga Yolanda Obando, que también es una persona que tiene bastante conocimiento en lo que es los trámites del ministerio, para poderles asesorar y poderles dar una mano para que puedan sacar rápido sus registros y que más que todo estén al día en este tipo de a veces puede ser hasta como inconveniente, porque tú sabes que en algunas ligas, en los reglamentos dice claro, ¿no? No tienes ni voz ni voto cuando no tienes tus registros actualizados. Exactamente, sí. Entonces yo creo que eso también sí es bastante importante para poder trabajar directamente en una liga. Y vuelvo, repito, y Ronald, únicamente para despedirme, estamos totalmente como Federación de Ligas con las puertas abiertas para todos los dirigentes y para darnos la mano en lo que podemos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy Ronald Fernández y el día de hoy tratamos este tema interesante, los espacios deportivos y sociales que están generándose. Les invitamos a que le den like, compartan, comenten y recuerden, este programa lo pueden encontrar y lo pueden ver cuantas veces deseen en nuestro canal de YouTube, en Evolución Radio Comunitaria RFG. Nos vemos en la próxima semana.